Primero saludar a los y las estudiantes de historia interesados en el tema de la Revolución Rusa, considerada como la primera revolución social en el contexto de la historia universal. Social en el sentido que participan directamente involucrados con ideas y procedimientos los trabajadores, los campesinos y los sectores populares, en este caso en Rusia. Entonces, el objetivo de esta presentación, muy breve por lo demás, es analizar y reflexionar acerca de la Revolución Rusa, hecho relevante en la historia contemporánea, pues de esta revolución surgirá un país comunista de gran importancia en la historia contemporánea. Este país es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los principales antecedentes de la Revolución Bolchevique o la Revolución Rusa de 1917 hay que buscarlos en el contexto de la historia contemporánea y se trata de lo siguiente. Durante el siglo XIX, el Imperio Ruso tenía una desigualdad como ningún otro país de Europa en el contexto del gobierno del zar Nicolás II. Los campesinos, los trabajadores, eran cruelmente explotados en sus labores y una clase alta, la nobleza, vinculada al zar, dominaban todo el acontecer político, económico y social de la Rusia zarista. Es por ello que, políticamente, el pueblo ruso odiaba la dictadura del zar Nicolás II. En este contexto, la cuestión social que afecta profundamente a los grupos de trabajadores y campesinos será uno de los antecedentes de la Revolución de 1917. A su vez, el pueblo ruso, los campesinos, los trabajadores, son obligados por el zar Nicolás II a enrolarse en los ejércitos, las levas de soldados, que representaban levas de campesinos y trabajadores, eran obligados a ingresar al ejército ruso para participar en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, socialmente, el régimen despótico del imperio zarista había estado oprimiendo al campesinado por siglos, y esto provocó tensiones y revueltas dentro de la clase baja rural. Situación histórica que se une a la obligación de ingresar al ejército. Eso traerá entonces un profundo malestar para con el gobierno zarista previo a la revolución de 1917. Por esos años, a su vez, económicamente, la inflación y el hambre provocó que la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial contribuyera al estallido de la revolución bolchevique de 1917. Estas causas originaron entonces la revolución rusa, conocida como la primera revolución social en la historia de la humanidad. Revolución que tendrá como ideología central el marxismo y que se instalará posteriormente en este país un sistema comunista de convivencia política, social y económica, surgiendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
y desapareciendo Rusia y el Imperio ruso como sistema político. No obstante lo anterior, previamente, en el año 1905, hubo una revolución ya premonitoria de lo que pasaría luego en 1917. Esta es conocida como la Revolución de 1905 en la historia de Rusia como país. Las causas de esta primera fase revolucionaria de 1905 están en la aguda crisis económica que vivía el imperio zarista, ya explicadas recientemente, y además en el rechazo que trae en la ciudadanía la intervención de Rusia en una guerra con Japón y además la obligatoriedad de participar en esa guerra. Esta revolución se realiza en octubre de 1905 y existe una serie de manifestaciones y huelgas en contra del zar. Esto provoca la represión de las tropas zaristas en un hecho conocido como el Domingo Sangriento. Lo anterior fue de tal rechazo en la opinión pública y militar que incluso hubo una sublevación en un poderoso acorazado de Rusia, el Potemkin, barco que se sublevó en contra de los gobernantes. Entonces, participan en esta primera fase de la revolución rusa de 1905 todos los sectores sociales vinculados a los trabajadores, los campesinos, los obreros y algunos oficiales de la Marina que van a ingresar a los soviets, que eran consejos en donde se reunían los obreros. De ahí derivará luego el nombre del país que surge luego de la revolución, Unión Soviética. Las consecuencias de esta revolución de 1905 son variadas. El zar logra continuar su mandato. Sin embargo, se ve obligado a ceder frente a las manifestaciones y atenuar su régimen político dictatorial, aplicando algunos ideales liberales en su sistema de gobierno. En lo concreto, los revolucionarios de 1905 logran que Rusia se transforme en un Estado liberal y además que se aplique una constitución política. Claro está que eso será solo en la teoría, ya que en la práctica el zarismo siguió imperando en el país, un zarismo tremendamente autoritario y represor en contra de su pueblo. Por lo tanto, la historia de Rusia le llama al período comprendido entre 1906 y 1917 como un período pseudo-constitucional, ya que, si bien es cierto, había ideas liberales que intentaba aplicar el zar, en la práctica este personaje, Nicolás II, siguió siendo un dictador. En el año 1917, en pleno conflicto llamado la Gran Guerra, es que se desarrolla la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917. Como ya se dijo, las causas tienen relación con la aguda crisis económica de Rusia, el desprecio hacia los grupos de trabajadores y campesinos. Cada vez participaban como soldados en el proceso de la Primera Guerra Mundial.
el gobierno autoritario, dictatorial del zar Nicolás II y, por supuesto, el ingreso a la guerra de Rusia serían las causas directas de la revolución bolchevique, o también conocida como Revolución Rusa. El proceso tiene dos fases. Primero, la Revolución de Febrero, en la cual participan los liberales, los socialrevolucionarios, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran socialistas moderados y los bolcheviques eran los grupos de obreros más sublevados y más extremos, dirigidos por Lenin. En este proceso hay una revuelta de obreros y soldados que se agrupan en los soviets. Los soviets más famosos serán los de los obreros, quienes participan activamente en esta revolución. Estas revueltas determinan la abdicación del zar. El zar renuncia a su cargo y asume el gobierno provisional de Kerensky, político moderado que intenta que terminen los procesos revolucionarios, la violencia, y que además intenta que se prolongue el gobierno de las autoridades vigentes, esta vez sin el zar. Lamentablemente, los soviets, los grupos de obreros y soldados contrarios al sistema zarista se oponen al gobierno de Kerensky y entramos en la segunda fase de la Revolución Rusa, que es la Revolución de Octubre, donde se exacerban los diferentes hechos de violencia. Estamos acá en la etapa más violenta de la Revolución Rusa. Surge el gobierno de Lenin, instalado por los soviets. Se imponen entonces los bolcheviques en este proceso revolucionario. Es por ello que se le conoce en la historia de Rusia como la revolución de los bolcheviques. El gobierno de Lenin entonces es ahora el que dirige el proceso revolucionario. De este modo, tras meses de violenta revolución, surge un proceso de tranquilidad. En este proceso se persigue a los nobles y a los partidarios del zar y comienza el reparto de tierras en una paz que fue provocada por la asunción de Lenin. Es el inicio del comunismo como sistema político basado en el marxismo. Se piensa que esta revolución habría originado más de 20 millones de personas muertas, todos ellos pertenecientes a las clases privilegiadas de la antigua Rusia. Incluso el zar Nicolás y su familia van a perder la vida en este proceso revolucionario. Con el gobierno de Lenin surge entonces el primer sistema político comunista marxista en la historia universal. En el contexto de la Revolución Rusa, en el año 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, obra de Lenin, que es el máximo gobernante en la posteriormente creada Unión Soviética. En la creación de la Unión Soviética participan activamente los bolcheviques, triunfadores de la revolución.
socialistas más extremos. También participan los intelectuales de izquierda, comunistas, partidarios de una economía centralmente planificada. Y, por supuesto, los representantes de este gran imperio que formaba Rusia. Imperio colonial que se extendía por gran parte de Asia y el este de Europa. Todos ellos, entonces, líderes intelectuales de los trabajadores, militares, van a aprobar la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siendo el máximo líder Lenin. En 1924, ellos crean una constitución de carácter marxista. Ella es conocida como la Constitución Política de 1924, alejada de los ideales ilustrados y muy cerca de los ideales marxistas. Lenin entonces monopoliza el poder y solamente se legaliza un partido político, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se crea un sistema de economía único, conocido como la economía centralmente planificada por el Estado, y se rechaza toda la propiedad privada existente en Rusia, en la recientemente creada Unión Soviética. Todos los procesos de producción los controla ahora el Estado. Y el Estado es el responsable del modelo económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Es una decisión que tomará el Estado. Entonces está surgiendo un modelo económico que será la antítesis del liberalismo. Paralelamente, en 1919 se había creado la Tercera Internacional Comunista, que va a dirigir gran parte de los procesos de izquierda en Europa y en el mundo. Esta oleada revolucionaria europea también se traslada a el resto del mundo. La creación de la Unión Soviética generará una gran cantidad de debate en el contexto de Europa, puesto que por primera vez el socialismo, el comunismo, el marxismo había llegado al poder. Entre 1924, tras la muerte de Lenin, y 1927, hay una sucesión de líderes que disputan el poder en la Unión Soviética. Y se impone definitivamente Stalin como el máximo líder del Partido Comunista Soviético. Estamos en presencia del totalitarismo como sistema político en la Unión Soviética, la antigua Rusia. Stalin llevará a su máxima expresión a los rusos, participando de la revolución industrial y sus efectos. Luego será un líder en el contexto internacional. La Unión Soviética va a participar activamente en la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania. Sin embargo, el totalitarismo en pleno se impone en este régimen político. Será una verdadera dictadura personalista con las depuraciones políticas, las persecuciones, los asesinatos, las torturas, los presidios políticos y una gran cantidad de aspectos negativos que van a perjudicar el prestigio del gobierno de Stalin. La política económica, la economía centralmente planificada, con Stalin se aplica en su máxima expresión. Surgen los planes quinquenales, es decir, la economía se planifica a 5 años. Y el socialismo de Estado
es el sistema elegido para gobernar. Stalin, triunfador de la Segunda Guerra Mundial, proyecta su gobierno hasta 1953. Entonces, es el gobernante de la Unión Soviética que estará presente en los inicios de la Guerra Fría. Muy bien, como se aprecia, tras la revolución bolchevique surge un país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, contrario a las democracias de Occidente, que será la antítesis de las democracias occidentales, y que este país, en definitiva, será gran protagonista de la historia de Occidente durante el siglo XX.